Perfecto, gracias Henry. Y bueno, una vez más, acá estoy con otra charla, así que nuevamente gracias a mi oficina, a ti Henry, a Alfonso, como siempre, por la oportunidad de, bueno, de poder agregar un grano más de arena en el camino de las 1000 charlas. Y bueno, el tema que nos trae hoy es uno que yo ya di en una charla el año pasado en la última exposición de Buenos Aires, sobre esta clase de la historia postal, que es la clase 2C de la FIP, que trata sobre estudios especiales históricos y sociales, en la que, bueno, yo ya he exhibido, tengo varias colecciones, ya varios años de experiencia, y creo que es una clase interesante, tal vez, si bien va siendo un poco más conocida, creo que todavía no es del todo conocida por muchos, y creo que tiene mucho potencial aún por explotar, así que, bueno, la idea es dar un poco una charla sobre eso desde mi experiencia hasta también un poco ir a la parte más estricta de las regulaciones, los criterios de juzgamiento, digamos, todo lo que contempla esta clase, para, bueno, creo que puede ser un tema interesante, no solo para, bueno, quienes están hoy en la charla, sino a futuro quienes las puedan ver online. Así que aquí estamos por ese motivo. Así que empecemos. Esta va a ser la estructura que vamos a seguir hoy. Primero vamos a ver un poco qué es, ¿no? Esta clase 2C, la subclase de la historia postal, desde el punto de vista, bueno, normativo, ¿no? Que es para la FIP, para la Comisión de Historia Postal, digamos así, bueno, qué se entiende formalmente por esta clase. Después vamos a ver un poco qué no es, porque en mi experiencia personal, por ejemplo, me ha pasado varias veces que coleccionistas, gente visitante en las exposiciones e incluso jurados, a veces han confundido colecciones de esta clase con otras clases, así que vamos a ver un poco algunas diferencias. Luego voy a hablar un poco más a la gana, ya mostrando algunos ejemplos concretos de esta clase, algunos que son míos y otros de otras colecciones que conozco. Siguiente, otro punto importante dentro de esta clase, que es el material no postal. Vamos a ver un poco desde la parte también normativa, desde las regulaciones, qué se dice respecto al material no postal y también ejemplos concretos del mismo. También vamos a ver una parte de otro material postal, donde tal vez usamos características no frecuentemente usadas en otras clases, como tal vez puede ser el remitente, el destinatario y esas cuestiones. Y por último, vamos a ver los criterios de juzgamiento de esta clase, que si bien comparten bastante o en su mayoría con la historia postal clásica, hay algunas pequeñas diferencias para esta subclase, así que bueno, vamos a ver un poco más en detalle. Y también no solo la parte normativa en sí, sino también algunos casos concretos con colecciones y títulos específicos, donde vamos a poder apreciar algunas de estas cuestiones del juzgamiento en casos concretos, ¿no? De esta clase. Así que bueno, esa es la idea de hoy. Empecemos. Como dije recién, primero vamos a ver qué es. Y yo siempre digo y destaco, me van a escuchar a lo largo de la charla, que lo voy a mencionar varias veces, que es una subclase de la historia postal. Y esto lo voy a remarcar varias veces, porque a veces pueden surgir alguna diferencia, algunas cuestiones que a veces he visto en otra gente que colecciona o hasta en jurados, que mezclan por ahí con otra clase, y así que voy a remarcar constantemente que es una subclase de la historia postal. Como ya saben, las otras clases que ya venían de antes, tenemos la 2A, que es la historia postal tal vez más clásica, ¿no? La que se enfoca en tarifas, rutas, medio de transporte, no sé, censuras, bueno, ese tipo de historia postal. Tenemos la 2B, que es la marcofilia, y a partir de 2008 se dio lugar a esta tercera clase, la 2C, que es la que vamos a hablar hoy, que de acuerdo a las Postal History Guidelines más actualizadas, las últimas de mayo de 2022, contempla, ¿no?, los estudios históricos-postales en un sentido mucho más amplio, estudiando la interacción del sistema postal con la historia, sociedad, eventos, comercio o la historia o geografía de un área, y el efecto que el sistema postal tuvo en la sociedad y viceversa, es decir, y la sociedad en el sistema postal. Así es como
se define esta subclase 2C al día de hoy, ¿no? Con los guidelines actualizados de historia postal. Así que bueno, eso en cuanto a esta parte formal, ¿no? De definición. Y acá hago una salvedad importante. Esto es importante que a veces he visto algunas colecciones que por ahí no tienen esto en cuenta, que el vínculo entre el tema estudiado, el tema del exhibit y el sistema postal debe ser claro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, puedo dar dos ejemplos concretos, ¿no? De colecciones mías. Tengo la de desnazificación, donde se puede ver que más allá de que la desnazificación, por supuesto, eso fue una cuestión totalmente histórica y social, sí tuvo un impacto muy claro, muy específico en lo postal. Y vemos que a raíz de esas leyes de nazificación hubo sellos postales tapados en negro, enteros desnazificados, franqueos mecánicos alterados, impresos especiales informando sobre los resultados de la desnazificación, censuras de los campos internados, nuevas marcas de ministerios, etcétera. Es decir, hubo un impacto muy grande, muy claro con el sistema postal. Entonces, es decir, eso es lo que se busca. Tiene que haber un impacto y una relación clara del tema que estamos tratando con el sistema postal. Otro caso que tengo es el de la campaña de la Victoria, de que también he dado varias charlas. Y aquí también se ve, más allá que también fue un evento histórico, social y militar, podríamos decir, porque era una cuestión de estrategia, de propaganda o política, tal vez más que militar. Vemos que aparecieron nuevos sellos emitidos por varios países, hay enteros, también hay sobrecargas, hay bandeletas, hay cachet o gomígrafos, están los famosos B-mails, que la B viene precisamente de Victory, de la campaña, hay aircraft con marcas de la victoria, hubo regulaciones postales concretas prohibiendo el envío de material que contenga las B de la victoria. Es decir, nuevamente, el impacto y la relación del tema con lo postal es muy clara y específica. Es decir, hay material postal muy evidente y claramente influenciado por el tema histórico-social. Y eso es lo que se busca en esta clase, sea cual sea el tema que se elija. Veamos ahora un poco el qué no es. A mí me ha pasado al comenzar a exhibir en esta clase que a veces con otros coleccionistas, con gente, visitantes de las exposiciones que tal vez ni siquiera eran filatelistas o en algunos clubes o incluso me pasó con algún jurado, que veían mi tema, por ejemplo, desnazificación o la colección que tengo de las compañías jugadas de Nuremberg, y claro, tal vez el tema les inducía a creer que era una temática, porque tal vez si yo digo desnazificación de Alemania, no suena a un título por ahí más típico de, no sé, tarifas postales de Indochina 1930-1937, o censura italiana durante la Segunda Guerra Mundial, o bueno, o temas que por ahí uno inmediatamente asocia a historia postal. Entonces, tal vez algunos por el título, o tal vez por no conocer esta clase en concreto, tendían a pensar que era temática. Pero hay algunas diferencias. Por un lado, en la temática, en general se busca amplitud geográfica y temporal del material. Geográfica en cuanto a, si, bueno, conseguir de cuántos países, cuántos orígenes material se pueda, cuanto mayor cantidad de diversidad, mejor. Y también temporal, que significa, bueno, que podemos usar material prefilatélico hasta un sello emitido la semana pasada. Es decir, esa amplitud geográfica y temporal. Por otro lado, esta clase, la 2C, puede llegar a tener amplitud geográfica o temporal, pero por lo general no es común. El material suele ser casi siempre contemporáneo al tema y de un periodo concreto. Por ejemplo, el caso de la desnazificación mío. Bueno, en cuestión geográfica es mayormente Alemania, por supuesto, y Austria, y en menor grado Checoslovaquia, Polonia, bueno, en las regiones previamente ocupadas. Pero no más que eso, es decir, no puedo hablar de desnazificación en Burkina Faso, no tiene sentido, por supuesto. Entonces, sí, es un tema geográficamente más acotado y temporalmente lo mismo, porque fue
de 1945 a 1951, en que se dio por finalizada oficialmente y punto. Es decir, no hay más allá de ese rango temporal. Sin embargo, como mencionaba, puede haber alguna excepción. Por ejemplo, mi colección de la Victoria, si bien temporalmente sí es acotada, ¿no? En el marco del 41 hasta el 45, pero a nivel geográfico sí es amplio. Al día de hoy yo tengo más o menos piezas de unos 100 orígenes diferentes, de todos los continentes. Entonces, sí, bueno, puedo decir que tengo amplitud geográfica en esa colección, pero son los menos, no es algo que se vea frecuentemente en esta clase. También en cuanto a la diversidad material, la temática, bueno, es uno de los puntos que se busca, ¿no? Buscar mucha diversidad de material, variedad de material y que puede incluir, ¿no? Material, piezas de lo que se consideran todas las otras clases de exhibición existentes. Entonces pueden tener, bueno, material tradicional, enteros postales, bueno, muchas cuestiones, que es lo que se busca también, ¿no? En la temática. Por otro lado, esta clase, y acá vuelvo a lo que mencioné antes que destaco, es una subclase de la historia postal. Entonces, se espera que predomine el material histórico postal. Vamos a ver luego que puede haber alguna otra pieza. Yo a veces en algunas de mis colecciones tengo alguna pieza fiscal, por ejemplo, o alguna, he visto alguna colección de esta clase que tenía, por ejemplo, un sello suelto, pero el sello daba la casualidad que el matasello que tenía era el uso más temprano conocido de esa marca. Entonces, bueno, fue una inclusión muy particular y que justificada, pero nuevamente es una subclase de historia postal, por lo tanto se espera que predomine el material histórico postal. Y por último, en cuanto a la temática, no se permite la inclusión de material no postal. Como decía antes, tiene que estar dentro de las otras clases de exhibición el material. Y aquí, al menos al día de hoy, no se permite la inclusión de material no postal. Por otro lado, en la clase 2C sí se permite la inclusión del material no postal, se fomenta, siempre que aporte el entendimiento del tema. Es decir, no se trata de poner alguna pieza solo porque es linda o porque es interesante o porque es rara. Es decir, tiene que aportar algo a la historia que uno está queriendo contar. Y lo que se busca en general es que ese material no postal incluido cuente algo que no se puede contar con material postal. Es decir, bueno, hay una parte de mi historia que no se ve reflejada en lo postal, entonces uso el recurso de material no postal para contar esa parte. Es decir, se permite, se fomenta, siempre y cuando aporte a la historia que uno quiere contar. Y de la misma manera, me pasó que así como algunos me confundían alguna de mis colecciones con temática, también me pasó que algunos pensaban que era clase abierta, open class, sobre todo cuando veían que yo tenía material no postal, que eso la gente sabe que también es algo de lo que se permite y se busca en la open class. Entonces veían material no postal en mi colección y eso, bueno, los hacía creer que mi colección era open class. Y acá, bueno, son un poco menos las diferencias, pero hay algunas. En la clase abierta, como saben, y esto se menciona explícitamente en las regulaciones, ¿no? De clase abierta, se permite también la inclusión de material no postal hasta un 50% del exhibit. Sin embargo, en la clase 12 de historia postal, también se permite la inclusión de material postal, pero más limitado, sin abusar del mismo. En las regulaciones de la clase no hay números concretos, como pasa con el 50% Open Class que se menciona explícitamente. En la clase 12 de historia postal no hay un número, una mención así. Lo único que se menciona es que no debe sobrepasar al material postal. Entonces, bueno, queda un poco abierto a criterio, es decir, por lo menos como dice que no debe sobrepasar, sé que tal vez un 50% como acá, tal vez sea mucho o forzar un poco los límites. Por lo general, yo, y esto es mi caso personal, trato de poner, no sé, como máximo un 10% de las piezas, no mucho más que eso. Es decir, como mencioné antes, busco los casos de piezas no postales
para aquellos que no puedo contar con piezas postales. Entonces, nuevamente, mantengo el foco en la historia postal y solamente lo que no puedo contar con historia postal lo uso, lo explico con material no filatélico, no postal. Y también otra diferencia, en la clase abierta también el material puede provenir de otras clases de exhibición, comparte con eso con la temática, pero en la 2C, nuevamente, es historia postal, por lo tanto debe predominar el material histórico postal, más allá de lo que incorpore no postal y esas cuestiones. Debe predominar la historia postal. Así bueno, es un poco las diferencias con la temática de clase abierta, ¿no? Respecto de qué no es esta clase 2C de historia postal. Y acá comienzo con algunos ejemplos, que estos son los ejemplos que se mencionan explícitamente en las guidelines de historia postal, no son ejemplos inventados por mí, son los que mencionan ellos literalmente. Y nos citan, por ejemplo, los servicios de telegrama. Ha habido muchos servicios de telegrama en todos los países, muchas veces telegramas especiales, de lujo, muchas cosas. Tarjeta de felicitaciones o de San Valentín, también mucho tipo de tarjetas especiales. Sobres comerciales ilustrados usados en el sistema postal. Estudios sobre el efecto del sistema postal en el comercio, sociedad o industria. Estudios locales, regionales o históricos. Estudios relacionados con algún evento o hito histórico. Yo marqué estas dos en amarillo y eso es una decisión personal mía, digamos, no es que están así en los guidelines, porque yo creo que estos dos últimos creo que son los más potenciales, digamos, los que creo que tienen mucho más para explorar y más ricos de esto, Si- sin quitarle mérito a los otros, pero creo que aquí para jugar mucho más con las historias de nuestros países y muchas cuestiones. Y acá, bueno, otro ejemplo, ahora nuevamente concreto, ya lo mencioné antes, ¿no? Esta colección es mía, la de desnazificación. Y acá, bueno, pongo un ejemplo de algunas de las piezas de mi colección, donde pueden ver, más allá que, como decía antes, la desnazificación obviamente fue un evento histórico-social, el impacto en lo postal es absolutamente claro. Pueden ver, tenemos los sellos tapados en negro para ocultar la cara de Hitler, los franqueos mecánicos alterados para remover los símbolos prohibidos del nazismo, enteros postales recortados, donde recortaron la efigie de Hitler y frases de él. Y esto, digamos, no lo hizo un particular, lo hacía el correo y vendía los enteros así. Y tenemos piezas, bueno, enviadas, como ven acá, War Crimes, o sea, piezas de criminales de guerra internados mientras se los investigaba, internados civiles que dio el origen a, por ejemplo, esta censura de criminales de guerra. Entonces, bueno, nuevamente, el impacto en lo postal es totalmente tangible, muy claro, muy directo. Entonces, es lo que buscamos justamente en estos temas, que haya un muy claro vínculo entre el tema y lo postal. Otra colección mía, que era esta fue de hecho la primera colección que tuve de esta clase, que fue de las compañías juzgadas en Nuremberg por crímenes de guerra. Nuevamente, el hilo de mi colección es justamente el auge, el crecimiento de las tres compañías y su posterior, bueno, como comenté en Crímenes de Guerra y su posterior juicio. Y nuevamente, más allá de que el hilo de la colección es histórico, social, sí hay mucha evidencia postal también de lo mismo. Y Farben tenía estafetas postales propias de la cual enviaba mucha correspondencia. Hubo correspondencia, correo de campaña, felpos de unidades de guardia en compañías de Farben, como aquí pueden ver una marca. Hubo subcampos de Auschwitz que se crearon con el único fin de proveer de mano de obra a las compañías. Acá pueden ver una oficina de control que se creó específicamente para decidir el destino de IG Farben. Entonces, y tuvo su propio franqueo mecánico, es decir, está la evidencia postal de todos los casos. Y nuevamente la censura de criminales de guerra, también en este caso una carta dirigida al CEO de la compañía. Así que nuevamente.
el tema netamente histórico-social, pero con mucho impacto y mucha evidencia en lo postal. Eso es lo que se busca siempre en esta clase. Y acá muestro algunos ejemplos que estaban, bueno, en la antigua página de la Comisión de Historia Postal de la FIP estaban, hoy en día ya no están, pero esta colección también del famoso Tin Can Mail de Tonga, el correo en lata, que también es un tema netamente histórico, social y con clara evidencia en lo postal. Y acá mostramos unas hojas, bueno, el plan y esta simpática hoja donde, bueno, incluye un dibujo original de un artista sobre una estampilla diseñada por George Bennett, bueno, con este diseño con el tiburón y el pobre hombre llevando la lata al lado del tiburón. ¿Y qué pasó? Este servicio, inicialmente que se hacía a nado, justamente se interrumpió y luego continuó en canoa, luego de que uno de sus pobres nadadores fue atacado por un tiburón. Entonces, bueno, por eso esta persona incluye esta pieza para contar esa parte de la historia, cuando se descontinúa el servicio a nado antes de que empiece a canoa. Entonces, incluye esta pieza y, bueno, un breve recorte del diario contando lo que pasó justamente con este pobre nadador que sufrió el ataque del tiburón. Otro caso también de los que estaba antiguamente, como ejemplo en la FIP, que tiene esta colección de militares y voluntarios suecos en guerras, campañas y en servicio activo en exterior. Entonces, es decir, es un tema también, si bien va a incluir material, lógicamente mucho correo de campaña y eso por la naturaleza del exhibit, netamente histórico-postal, el foco, el hilo, es un poco esta historia de participación militar de Suecia. Entonces, en el plan, justamente hace el foco en eso, o sea, el surgimiento de Suecia como una potencia en Europa Central, esta época de poder de Suecia en Europa, bueno, el descenso de Suecia en esta guerra de poder en Europa, bueno, un poco hace el foco en esa historia militar sueca. Uy, perdón. Y así que es un tema, digamos, también, más allá de que se ilustra con piezas postales, ven que incluye mapas, como se hace en muchas colecciones de historia postal, y, por ejemplo, pone la ruta de la carta, pero también pone información, bueno, hacia dónde iba el enemigo, dónde iban las tropas de uno y del otro, es decir, mezcla la parte histórica y la postal. Así que, bueno, es otro ejemplo de esta clase. Y estos son algunos otros ejemplos de colecciones que existen, que yo he visto, que tengo guardadas. Yo, bueno, cuantas puedo conseguir en PDF, todo las guardo. La mayoría de estas las tengo. Alguna he visto alguna pieza o la he visto en comentarios, pero hay casos muy interesantes. Por ejemplo, hay una actividad del plebiscito aliado en Alemania 1920-1921. Y nuevamente, en esta colección, más allá de que ilustra con cachets de las distintas comisiones del plebiscito, con franquicias, con cuestiones, el hilo son las actividades, es decir, un tema histórico-social. Es decir, qué hicieron, cuándo se reunieron, qué decidieron, el impacto que tuvo en la Alemania posguerra, todas esas cuestiones. Cartas de duelo de los estados de la Confederación, una colección sobre la historia de la Cunard Line, con sus barcos y la correspondencia transatlántica. Esta colección en específico también está mencionada en un viejo seminario de la FIP sobre, creo que era uno sobre el tratamiento en general, creo que era sobre el tratamiento, luego lo puedo confirmar. Lamentablemente estos seminarios tampoco están disponibles aún, o no de nuevo, pero bueno, si alguien los quisiera, yo los tengo guardados. Hay otra acá que esta me pareció interesantísima, que es evidencia postal y fiscal de la evolución de la economía de Ceilán del café al té. Y me pareció interesantísima porque está equilibrada, es como mitad historia postal, mitad fiscal. Entonces, claro,
Yo la terminé considerando dentro de esta clase, porque por un lado, decir, historia postal pura no puede ser, porque el material postal no podría estar. Temática definitivamente no es, o sea, si les muestro el exhibit, o sea, no tiene lo que hacíamos antes de amplitud geográfica o temporal, ni variedad de material. La colección solamente tiene piezas histórico-postales y de fiscales. Entonces creo que tampoco es Open Class por lo mismo, porque debería sino tener más material de otras clases de exhibición, otras cuestiones. Así que en la única que creo yo que encaja es justamente en esta, la clase 2C, como estudio especial. Y esto me pareció interesantísimo porque yo creo que esto es una colaboración que deberíamos ver más seguido entre lo postal y lo fiscal en la misma colección. Me pareció interesantísimo y que se pueden complementar en muchísimos casos. Así que bueno, es una colección muy interesante. Esta la tengo, si alguien la quisiera ver después, la tengo guardada. Hay otra colección de fuerzas aliadas en el área del Báltico post Primera Guerra, similar un poco a la primera. Lo mismo, es decir, si bien ejemplifica con material histórico postal y tiene con cachet de las distintas comisiones, muchas cuestiones, el eje es netamente histórico-social. Hay otra que esta es una colección de un amigo que está en desarrollo, que es el impacto del tren de Usambara en el desarrollo de la colonia de Ostáfrica, la colonia alemana. Y bueno, como bien ya saben, no digo nada nuevo aquí, en general la llegada y el desarrollo del ferrocarril en todos los países generó una oleada de cambios y de crecimiento y desarrollo impresionante en todos lados. Y esta colonia no fue ajena a eso. Entonces, este amigo decidió empezar a estudiar eso. Entonces, bueno, yo un poco lo voy ayudando a veces. Es decir, bueno, y va encontrando, por ejemplo, bueno, nuevas ciudades que se crearon a partir del desarrollo del tren. Estudia, por ejemplo, los cambios del tiempo de entrega, ¿no? Del desarrollo, del envío de la correspondencia gracias al tren, porque antes en muchos pueblos de Ostáfrica iba gente literalmente a pie o a mano desde los pueblos perdidos en medio de la nada hasta otro lugar y tal vez demoraban 2 semanas, tres, entre llegar al pueblo desde el que salía la correspondencia, mientras que una vez que llegó el tren, los tiempos se redujeron drásticamente. Y también hay, bueno, correspondencia enviada desde plantaciones, llegaron misiones religiosas que también tuvieron su correspondencia. Bueno, muy interesante esta colección también. Acá hay otra, el trabajo de la Oficina Electoral Australiana. Esta era otra de las que antiguamente figuraba como ejemplo clase 2C en la FIP. Un caso súper específico, es decir, fíjense, una oficina electoral australiana, es decir, no es algo global, nada, nuevamente, como decía al principio, muchas veces no hay expansión geográfica o temporal en los temas, a veces son cosas muy específicas de un lugar y de un periodo concreto. Hay otra colección, esta también estaba de ejemplo, de la FIP, las guerras de la independencia en el norte de Italia, 1848-1866, también acotado en el tiempo y geográficamente. Y la que les mostraba anteriormente, bueno, el correo lata en Tonga, el famoso Tin Can Mail. Y acá yo me permití empezar a plantear, bueno, algunos potenciales futuros temas, tal vez que a alguien le quede interesar, y de seguramente infinitos más. Por ejemplo, la guerra o el camino a la independencia de algún país. Seguramente haya material postal. Aquí podemos toparnos con que pues, de repente mucho material puede llegar a estar en archivos, en museos. Bueno, hay que ver también la viabilidad de cada tema, ¿no? Yo me acuerdo de esto en muchas charlas en el pasado de los amigos de Perú, se mencionó el tema de la era del guano. Y yo, fantástico tema para hacer en esta clase. Digo, con la importancia enorme que tuvo ese periodo, no tengo la menor duda de que tiene que haber material postal que lo refleje. Y no postal. O sea, también debe haber interesantísimos documentos no postales para complementar eso. O sea, es un tema que creo que sería muy interesante hacer. Otro tema que se ha mencionado varias veces, me acuerdo, el de la Gran Depresión. Y esto creo que da para eh, hacer entretenerse mil vidas, porque desde ya que fue un evento global, con impacto absolutamente global,
Entonces, tal vez podemos hacer una colección de un punto de vista global o incluso nacional. Decir, bueno, ¿cuál fue el impacto de la Gran Depresión en Argentina o en Estados Unidos o en Singapur? El que más le guste, digamos. Seguramente algo se puede hacer de muchos lugares o incluso en cierta industria, tal vez. Digamos. Creo que este es un tema y nuevamente, tal vez se pueda hacer con otra clase, con Open Class, con temática, digamos. No son mutuamente excluyentes estas cosas, simplemente son diferentes enfoques. Ahora, yo creo que muchas veces para eventos así históricos, creo que es a veces, y esto es mera opinión personal, me parece que esta clase puede ser un poco más jugosa, porque por lo general vamos a tener todo material contemporáneo al evento. Entonces, es documentos reales de la época de ese evento que nos dan un pantallazo de esa historia. Y en cuanto a la Gran Depresión, nuevamente, teniendo en cuenta el descomunal impacto que tuvo, no tengo la menor duda que debe haber muchísimo material sobre ese tema. Seguramente cuando pasó todo, cuando se fue todo al demonio, que cayeron todas las bolsas, debe haber habido, por ejemplo, telegramas urgentes enviando, notificando de los sucesos, y debe haber habido compañías que quebraron, que puede dar lugar tal vez a franqueos mecánicos alterados de empresas que dejaron de existir, o bueno, debe haber montones de cosas, seguramente. Las guerras del opio, esto incluso creo que vi alguna vez alguna colección, por eso lo puse, medio más, lo puse más de memoria, pero creo que había alguna colección de esto. También, por ejemplo, yo pensé, así como yo tengo mi colección de desnazificación, alguien podría hacer las inversas, así bueno, la arianización, de la medida que Alemania fue invadiendo, ocupando lugares, hubo un montón de estas cuestiones y de neto impacto social. O posguerra también tuvo lugar la sovietización, digamos, por supuesto en la Alemania democrática, ¿no? Hubo ciudades que cambiaron de nombre, Chemnitz pasó a llamarse Karl Marx Stadt, cosas así, y hay un montón de impactos más. La creación de la Liga de las Naciones hizo impacto en la Europa posguerra. También conflictos territoriales entre nuestros países. Los ha habido montones, entre los países de América y en cualquier lugar del mundo. Es interesante mostrar eso. A veces ha habido lugares que han estado entre medio de potencias o entre medio de muchas luchas y ha cambiado de mano varias veces y eso da para contar mucho y hay mucho material para ilustrarlo. Algo de la Revolución Francesa, tal vez. Desde ya que había correspondencia en esa época, tal vez sea fácil, tal vez no, tal vez sea imposible, no lo sé, ¿por qué no indagar? También yo pensé, incluso de este último impacto de los bombardeos aliados en Alemania, hay bastante material interesante de esto y tiene su parte social por los estragos de la guerra, esas cuestiones, y mucho en lo postal. De hecho, estaba pensando anotar una charla sobre esto puntual para más adelante, así que tal vez luego Henry te confirmo, pero creo que es un tema interesante y también, nuevamente, con un neto impacto social, porque vamos a ver las cuestiones, los estragos, ¿no? de la guerra en las ciudades, esas cuestiones, pero con un claro también impacto y relación en lo postal. Y aquí pongo, bueno, más, más, más. Estas son cosas que me salieron de la cabeza en el momento, no son las únicas para nada. Y ahí va en la creatividad y en las ganas de cada uno, ¿no? Uno puede empezar a explorar, no sé, la historia de su propio país y ver, decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo contar esto? Un amigo en Argentina, Gustavo Bursal, algunos lo deben conocer, también él, una vez cuando vio mi colección de desnazificación, él empezó luego a hacer una de peronización y desperonización. Miguel Ravignani habló de esto también en su momento en la parte fiscal y también se ve en lo postal. Y nuevamente, estas cuestiones son puramente históricas, sociales, pero tiene su reflejo en la historia postal, en lo fiscal y en muchas cuestiones. Así que también un tema claramente de esta clase y que no sé si sería tan fácil de ilustrar con otras. Tal vez, por ejemplo, en lo fiscal Miguel lo mostró y existe, pero en otras clases no sé si se podría tan fácil. Y ahora vamos a otra parte que
que creo que, bueno, es justo de lo jugoso e interesante de esta clase, que es la inclusión de material no postal. Y esto que puse acá es también nuevamente como está en las guidelines, digamos, no, esto no es interpretación mía, esto es como están las guidelines, bueno, que lo traduje al español, y nos dice que, bueno, estos exhibits de estudios especiales, social e histórico incluyen material desarrollado por el comercio de la sociedad para su uso en el sistema postal y puede incluir material no filatélico. Y esto es importante siempre que sea relevante para el exhibit. Nuevamente, no puedo poner algo porque sea lindo o porque sea interesante nada más, si no me suma al tema que estoy desarrollando. Y también acá menciona, el material no filatélico debe ser incorporado al exhibit de una manera balanceada y apropiada, de tal manera que no opaque o acceda al material filatélico. Nuevamente, a diferencia de, por ejemplo, de la Open Class, que dice explícitamente que se puede incorporar hasta un 50% de material no postal, en esta clase no hay una mención como tal. La única referencia que hay, que es esta, que es un tanto vaga, es que esto, de que no debe opacar o exceder el material filatélico. Entonces, bueno, queda un poco libre interpretación, porque decís, bueno, ¿cuánto es que, o cuándo considero que opaca? Si incluyo 50%, si incluyo 30, 15, 20, 70, no sé. Pero bueno, como mencioné antes, yo opto por incluir poco, o sea, un 10, 15% tal vez, para usos específicos cuando no puedo explicar algo con material postal. Y nuevamente acá reafirma, se anima al uso de material no postal en la clase 2C si es directamente relevante el tema del exhibit y beneficia su tratamiento. Nuevamente. Es decir, no tengo que poner cosas porque sean lindas e interesantes, tiene que haber un motivo exacto y preciso de por qué estoy incluyendo esa pieza. Y ahora, bueno, veámoslos con ejemplos reales que tengo, bueno, de mis colecciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, este, que lo tengo en mi colección de la Victoria. Es un panfleto de propaganda británico, estos que se arrojaban desde arriba de los aviones, de la Royal Air Force en este caso. Y bueno, se arrojaban, por supuesto, sobre las zonas ocupadas de Alemania y sobre el frente. Este en particular se usó entre el 23 de mayo y el 9 de julio del 41. Esto es importante. ¿Y por qué lo incluyo yo? Por dos razones. Por un lado, porque es previo a la aparición de la campaña en el sistema postal. Es decir, esto es un antecedente previo a que aparezca tanto en el sistema postal de los aliados como el de Alemania. Entonces, es un indicio previo del comienzo de la campaña, porque se comenzó hacia la campaña en sí radial, la que dio comienzo a esto, comenzó hacia bueno, principios de 1941 y en este panfleto que se usó entre mayo y julio de 41 aparece, ya, ya llega a manos del enemigo este panfleto. Y aparte es interesante, la segunda razón es porque aquí menciona por qué se elige la B, porque viene, que significa victoire en francés, vengeance en inglés, venganza, o Brickheim, libertad en flamenco. Es decir, bueno, explica la razón de por qué se eligió la B. Entonces, eso también me ayuda a mi historia. Es decir, bueno, cuento yo con esta material, no solo que muestro un antecedente más temprano a lo postal, sino que además esto me cuenta por qué se eligió la B. Entonces, por eso es importante para mi colección. Entonces, nuevamente, tiene que haber una razón para incluir la pieza, no solo porque es linda. Esta es otra pieza que también tengo en la colección de la Victoria, una de mis preferidas, que es un cartel de advertencia del gobierno militar alemán en las Islas del Canal. Y el cartel dice claramente que, bueno, cualquier persona que sea vista pintando, digamos, estas marcas de la B en las paredes o insultos hacia las Fuerzas Armadas alemanas están sujetas a ser disparadas, no a ser ejecutadas. Y se ofrece una recompensa a cualquier persona que ofrezca, ¿no?, información sobre estas personas, que conduzcan, ¿no?, al arresto de las mismas. Firmado Graf von Schmettau, que era el comandante a cargo de la ocupación de las Islas del Canal. ¿Y por qué incluyo esto? Porque es la única evidencia a la fecha de una reacción adversa de Alemania hacia la campaña aliada.
Recuerden, que esto yo lo expliqué en las charlas de la victoria, que inmediatamente los alemanes que intentaron adueñarse de la campaña y proclamaban que las B que aparecían en las paredes en todo lado eran de la victoria de ellos. Y empezaron ellos mismos los alemanes la campaña postal también de su lado. Entonces, por eso esta pieza es importante, porque es la única evidencia que me muestra que inicialmente en el lado de los alemanes hubo una reacción adversa antes de que se adueñe la campaña. Entonces, es la única forma que yo tengo de ilustrar ese caso puntual de la historia de la campaña. Y por eso lo incluyo. Otra que tengo en mi colección de desnazificación es un certificado de la policía de Ludwigsburg informando que dicha persona, la que aquí se ve, era un miembro de la Wehrmacht, se presentó allí voluntariamente y se le prohibió salir del distrito de Ludwigsburg, de acuerdo a las órdenes del gobierno militar aliado. ¿Y por qué incluyo esto? Porque justamente dentro de las posibles sanciones que había para la gente luego de pasar por el proceso de desnazificación, uno era este, por ejemplo, la reclusión, ¿no? Dentro de la ciudad, que la persona no podía moverse. Y esto es algo que yo no puedo ilustrar con material postal. No, no se puede, no hay. Entonces, yo incluyo esta pieza donde queda explícito que esta persona recibió esta pena. Entonces, nuevamente, es un material no postal que yo incluyo porque me muestra una parte de la historia que yo cuento que no puedo contar con material postal. Otro caso similar, en este caso fiscal, que es una declaración certificada por la policía de Frankfurt, donde el solicitante declara no haber pertenecido al partido nazi o ninguna de sus organizaciones y que asume será castigado si mintiera o algo, si proveyera información falsa. Y además cita a dos testigos. Entonces, esto era también una parte del proceso durante la investigación de la persona en su proceso de desnazificación, que tampoco tiene un reflejo en lo postal. Tenía lugar en las comisarías, donde hacía esta declaración, donde citaba testigos y pagaba esta tasa por emitir el documento. Entonces, otra vez, yo uso este documento fiscal, que es no postal, para mostrar esta parte concreta del proceso que es imposible de ilustrar con material postal. Otro caso, tal vez un poco más híbrido o en el medio, porque tengo esta pieza, si bien está circulada, esto de la derecha es bueno, lo de la izquierda es esto de la derecha abierto, pero claro, esto también la tengo en mi colección de las compañías juzgadas, que Krupp era una de ellas, pero a mí no me importa la parte de afuera, la parte postal, digamos, con el franqueo mecánico, más allá que diga Krupp. A mí lo que me importa está dentro, porque dos cosas. Por un lado, tiene esta marca del propio Krupp, de la fábrica Germania Barth, y que dice Aktiengesellschaft in Liquidation. O sea, esto es importante porque esto fue una comisión aliada la que decidió poner en liquidación todos los activos de Krupp por sus crímenes. Entonces, yo acá con esta marca puedo ver el resultado de eso, es decir, bueno, que efectivamente la compañía estaba en liquidación como dictaminó el grupo que estaba decidiendo el futuro del conglomerado. Y además tiene esta marca, que está bueno, justo abajo del papel que dice dice, bueno, controlado por, bueno, bajo esta ley 52 del gobierno aliado y lo mismo en alemán. Entonces, eso también me da, me muestra a raíz de cuál fue la ley que estableció esto. Entonces, si bien es una pieza postal válida, yo en realidad lo que uso, uy, perdón, es esta parte del interior, porque me refleja la decisión de la comisión respecto del futuro de Krupp. Y además me menciona específicamente la ley que se usó para eso. Y acá hay otros casos que también son piezas postales perfectamente válidas, pero en las cuales yo uso por ahí alguna
alguna información que no es lo usual, como en este caso el destinatario, porque esta también de mi colección de las compañías, yo en la parte final de la colección, donde justamente hablo del juicio a los responsables, allí menciono a esta persona que era Hermann Schmitz, que fue el CEO de Farben desde el 35 hasta el fin de la guerra. Fue miembro del partido nazi, del Reichstag y administrador de economía de guerra. Fue enjuiciado en juicio a IG Farben en 1947, junto con otros directores de la compañía, y fue condenado a 4 años de prisión y liberado un año antes. Ahora, claro, yo digo, cómo reflejaba eso en lo postal en mi colección. Y por suerte encontré estas cartas que están, tengo varias, tengo 6 7 cartas, que están dirigidas a esta persona, Hermann Schmitz, que era este CEO, que pasó por varios campos de internación. En este momento, al comienzo estaba en Ludwigsburg, y después dice Internment Camp 74, y la interesante marca de War Crimes Sensor. Entonces, si bien yo, digamos, uso las dos cosas, uso el destinatario y la marca de criminal de guerra, porque esta pieza es la que me permite ilustrar en mi colección qué sucedió con este directivo de la compañía, que encima era nada más y nada menos que el CEO. Tuve la suerte de conseguir la correspondencia de él y no de otro. Entonces, yo con esto, incluso tengo después que pasó por varios campos más. Entonces, puedo mostrar la historia de cómo este directivo estuvo internado en diversos campos y cómo se lo trató como criminal de guerra y que la censura no deja lugar a dudas sobre ello. Otro también que tengo en la colección, en este caso no de Farben, sino de Krupp, es esta carta expresa de 42, enviada por un prisionero francés e internado en los campos de internación de Krupp, llamados Sulterkamp II, que estaban cerca de sus fábricas principales en Essen, en un barrio que se llama Berge Borbeck. Y bueno, es interesante, bueno, va expresa, ¿no?, a Francia, y fue a través del correo neumático París una vez en destino, la recepción en la Gare de l'Est, ahí en París antes, marca de paso la censura de Frankfurt, pero yo lo usé por esto de acá del dorso, porque dice Pierre Corbin, Cruches Arbartelheim, o sea, está este francés internado en este campo de Krupp, llamado Sulterkamp II en Essen. ¿Y por qué incluye esta pieza? Porque justamente en las transcripciones de los juicios de Nuremberg está esta información donde se menciona los campos establecidos y usados por la firma de Krupp y se menciona explícitamente, además de otros, este de arriba, Sulterkamp II, cerca en Borbeck, con 200 prisioneros rusos y hay algunos franceses. Entonces, esta pieza es la que me permite ilustrar justamente eso que se menciona en los juicios explícitamente. Entonces, yo estoy usando, digamos, el remitente y su ubicación, que tal vez no es lo común en otras clases o directamente no se puede, pero en mi caso, justamente esta pieza es la evidencia de que esto que se menciona en los juicios efectivamente sucedió, que estuvo este campo que existió y con estos prisioneros y todo. Entonces, por eso incluyo esta pieza, que si bien es postal, no estoy, no estoy usando tal vez la información típica como la tarifa u otras cosas, sino que estoy basándome en el remitente y dónde estaba. Y ahora pasemos a lo que es el juzgamiento de esta clase. Entonces, si bien en mayor grado coincide con los criterios de juzgamiento de la historia postal tradicional, hay algunas pequeñas diferencias. Estas diferencias se dan en el tema de la importancia, donde los 10 puntos de siempre se dividen en importancia filatélica, 5 puntos, y la importancia histórico-social del tema. Y en los conocimientos, estudio e investigación, que por supuesto ahora, además de los conocimientos netamente filatélicos, también se debe evaluar el conocimiento del tema en cuestión. El resto de las categorías
son iguales los puntos, pero después vamos a ver que hay algunas cuestiones a tener en cuenta en cada caso. Un poco más de detalles. Esto también no es invento mío, está mencionado en los criterios de juzgamiento de esta clase, que hubo algunos seminarios hace unos cuantos años y están allí, digamos, seminarios de la FIP. Y, por ejemplo, nos menciona cosas que deben tener en cuenta el jurado, es decir, si hay una clara conexión entre el material postal y el no postal y con el texto. Es decir, nuevamente, ambas piezas, material postal y no postal, y cómo las describo, tiene que tener un sentido y elaborar, construir, desarrollar el tema que uno planea exhibir. Es decir, no puedo incluir piezas porque me parecen simpáticas o lindas o lo que sea. Tiene que haber una razón y el texto ser acorde y que sume al tema. Por ejemplo, no sé, en la colección de las compañías yo podré incluir, no sé, una tableta de aspirinas, que era el principal, era y es el principal producto de Bayer, que era una de las principales compañías que formaba IG Farben. Puedo incluir tranquilamente esa tableta. Ahora, ¿qué me suma a la historia que estoy contando de los crímenes de guerra y su juicio? Y la verdad que no me suma nada. Incluirla sería fácil, es finita, chiquita, lo podría poner, es un producto importante de la compañía, puedo destacar eso, pero la verdad es que no me aportaría nada a la historia concreta de los crímenes de guerra y su juicio. Entonces, hay que ser criterioso con el material que incluimos. Y acá, bueno, nuevamente, lo que acabo de decir es, ¿el material no postal ayuda realmente a entender más fácilmente el exhibit y aporta algo a la historia? No, también esto lo mencionan explícitamente en estos seminarios de la FIP. Es decir, el material no postal no debe ser cualquier cosa, tiene que haber una necesidad puntual para incluirlo. Y por último, también la relevancia, balance e importancia del material no postal exhibido debe ser evaluado por jurados. Y bueno, un poco todo relacionado. Y bueno, el balance que decíamos antes, bueno, no debe ser abrumadora la cantidad de material no postal, tiene que tener una justificación de por qué se incluye, etcétera. Ahora, en cuanto a la importancia, veíamos que, bueno, hablamos que tiene 5 puntos la importancia filatélica y 5 la histórica y social del tema elegido. Y sobre este tema, nos dice que, por ejemplo, el estudio de eventos que tuvieron un mayor impacto en la sociedad es más importante que otros eventos de menor alcance. Y acá pongo, por ejemplo, que esta es una exhibit también que antiguamente estaba de ejemplo, que habla sobre el trabajo de esta oficina electoral australiana. Entonces, durante la Segunda Guerra, es decir, un lugar súper acotado, tiempo súper acotado. Entonces, claro, pues puede ser muy interesante el exhibit y todo. Ahora, bueno, muy importante o mucho impacto más que en Australia no tuvo. Entonces, si comparamos con, no sé, algún evento, no sé, la Segunda Guerra Mundial, que alteró el mundo entero, obviamente la Segunda Guerra Mundial es muchísimo más importante que el funcionamiento de esta oficina electoral en Australia. Después puede haber casos que sean un poco más finos, más grises, más difíciles de discernir, pero bueno, hay que contemplar esto en cuanto a la importancia del tema. Otros casos, también el estudio de cambios enormes en la sociedad son más importantes que eventos menores. Y acá, por ejemplo, también estas dos colecciones eran antiguos ejemplos de la FIP. Había una colección sobre la medicina, su historia y su desarrollo. Y habla de la historia de medicina desde el 2780 a.C. al presente, ilustrado por material filatélico y otro material relevante. Y otra más acotada sobre esta guerra de la independencia en norte de Italia. Entonces, si nos guiamos por esto, estudio de cambios enormes en la sociedad, decís, bueno, la medicina, sin ninguna duda, y a nivel mundial, fue un cambio brutal, importantísimo para todas las sociedades de cualquier lugar del planeta. Ahora, esta otra, de guerra de independencia en norte de Italia, y es mucho más acotado, ni siquiera afecta a Italia completo, es una región mucho más pequeña, entonces, es decir, el impacto de estos cambios es mucho más acotado que esta otra de la medicina. Si bien son temas totalmente disímiles,
no el desarrollo de la medicina, la guerra de independencia en Italia, sí el impacto de uno podemos decir que es mayor que el otro. Nuevamente, no siempre es blanco y negro tan fácil, a veces hay casos que hay que discutirlos un poco más, pero bueno, son ejemplos. Otra mención que hacen en los seminarios sobre la importancia es que a la hora de juzgar la importancia, temas de más amplio alcance son más importantes que los de alcance más limitado. Sin embargo, los temas más amplios pueden perder puntos en tratamiento si no se cubren adecuadamente. Es decir, hay que tener cuidado, no querer abarcar demasiado y que por eso se diluya. Y acá nuevamente menciono el caso de la colección de medicina, que para mí no sé si era un buen ejemplo cuando se eligió esto para la FIP. ¿Por qué digo esto? Me atengo a este último punto aparte, esto de que si es muy amplio se pueden parar puntos en tratamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque esta persona dice que va a hablar de historia de la medicina desde el 2780 antes de Cristo al presente. Entonces yo ahí me pregunto, pero estos, y por eso lo que yo remarcaba al principio que iba a insistir varias veces en la charla, es una subclase de la historia postal, debe predominar material histórico postal. Entonces, ¿cómo va a ser esta persona para ilustrarme desde el 2780 a.C. al presente? Vi algunas hojas de esta colección y tenían, claro, solamente sellos de Egipto, algunas cosas, conmemorando, mostrando alguna imagen de varios lugares, pero debería haber material histórico postal. Entonces, si nos íbamos por material histórico postal, tal vez nos podemos ir hacia varios siglos hacia atrás, con correspondencia desinfectada y otras cuestiones, pero no mucho más lejos que eso, con material histórico postal desde el 2780 en adelante, es decir, se está cavando, creo yo, la propia tumba acá el exhibidor, porque es decir, ¿cómo me vas a ilustrar, ya sea con material histórico postal o no postal, estas cuestiones? Es decir, aunque entres al Museo del Cairo y te robes un papiro, vas a llenar una sola hoja nomás, y va a ser de, no sé, del 2780 de Cristo. Después, ¿qué tenés del 2500 ante Cristo, del 2000 ante Cristo, del 1300? ¿Qué tenés de América precolombina? Es decir, yo creo que acá esto denota mucho más todo lo que te falta que lo que tenés. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo creo que acá fue un error de tratamiento, porque el material histórico postal vas a poder mostrar como mucho unos cuantos últimos siglos, si querés, no sé, acá en España he visto piezas de 1300 y pico. Supongamos que podemos tener material histórico postal de los últimos, no sé, 600 años con suerte, pero con eso estamos en el 1300, todavía a 4000 años de diferencia de la fecha que menciona esta persona. Entonces, eh, hay que tener cuidado con la elección del tema. Porque entonces, uno puede decir, la importancia, sí, la importancia de la medicina y su desarrollo es indiscutible, por supuesto. Ahora, si lo haces tan amplio como acá, y yo creo que vas a tener problemas serios de tratamiento, porque no vas a poder reflejar en verdad este periodo con material histórico postal, de ninguna manera. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. O a veces, también volviendo al tema de más amplio alcance o menor, por ejemplo, antes veíamos esa de las guerras de la independencia del norte de Italia. Y supongamos que hay otra colección sobre las guerras napoleónicas. Entonces, bueno, las guerras napoleónicas tuvo más amplio alcance que las guerras de independencia del norte de Italia, sin ninguna duda. Entonces, son más importantes las guerras napoleónicas que esa de la independencia del norte de Italia. Entonces, bueno, hay que evaluar. Si en esos casos pueden tener alguna similitud, la importancia, la diferencia de importancia es clara. En cuanto al tratamiento, esto también está mencionado en los seminarios estos. En la clase 2C, el hilo conductor puede ser histórico o social, o a veces un mix. Los jurados deben evaluar que también el exhibit desarrolla uno de estos aspectos como el dominante e hilo conductor. Vamos a ver que siempre ambos están presentes, pero bueno, uno debe ser el dominante. El jurado solo debe asegurarse qué aspectos históricos postales son detallados y mencionados cuando es apropiado, porque en definitiva esto es historia postal también, es una subclase, así que
los aspectos históricos postales concretos del tema tienen que estar desarrollados. El material no postal elegido debe ser original en lo posible, sin fotocopias, fotos de otra cosa, ni nada. Es decir, por ejemplo, yo los que mostré son todos originales. A veces algunos cuesta investigar un poco. Por ejemplo, yo ese afiche que mostré usado, que advertía de no pintar B de la Victoria en las paredes y eso en la zona del Canal de la Mancha, estuve investigando, investigando hasta que encontré un museo en Gran Bretaña que tenía otro ejemplar. Y bueno, pude comparar, intercambiamos imágenes, vimos todo y bueno, concluimos que el mío era bueno y un poco también, bueno, me confirmaron que era válido, que ellos tenían uno y habían visto un par más, creo. Entonces, bueno, puedo aseverar que me pude mover para verificar que era original. Y otra mención, que las reducciones pues, son tanto ambiguos respecto a la cantidad un tanto no, son ambiguos respecto a la cantidad de material no postal a incluir, como mencionaba antes, y cómo debe considerarse si excede o abruma lo postal. Por lo que, bueno, queda un poco a criterio del exhibidor cuánto agregar, ver cuándo y dónde y cuántas piezas meter, y también queda a criterio del jurado determinar si efectivamente se está opacando lo postal o no. No hay números concretos de esto, así que bueno, hay que jugar un poco, ser criterioso en ver en qué se incluye. En cuanto a la rareza, por supuesto, a lo que es el material netamente postal, se siguen los mismos criterios que para cualquiera de las otras subclases de historia postal, exactamente lo mismo. Sobre este aspecto, no hay ninguna mención en los criterios de juzgamiento respecto a a la rareza del material no postal. ¿Debe tenerse en cuenta o no? No hay ninguna mención. Tal vez debería pensarse. Al día de hoy, en los criterios de juzgamiento no hay ninguna mención concreta de rareza sobre el material no postal. Y tal vez, bueno, ante la falta de una definición concreta sobre este punto, y si bien tal vez no podemos basarnos para explicar la rareza como hacemos tal vez con otras piezas en la tarifa, en su tal vez su periodo corto de uso, o que era una ruta rara o lo que fuera, como no tenemos esas cuestiones postales, yo creo que, bueno, cuando menos podemos explicar por qué consideramos esa pieza rara, esa pieza no postal como rara. Y esto puede venir a veces, bueno, tal vez por su escasez, por ejemplo, ese afiche que yo mencionaba antes, se conocen pocos, yo tengo uno, ese museo tiene otro y vieron un par más, pero yo no vi en ningún otro lado. También a veces, algunas veces podemos justificar la rareza por un periodo corto de uso. Por ejemplo, ese panfleto que yo mencionaba arrojado desde los aviones se usó un mes y medio aproximadamente y como se arrojan desde el aire, caían al piso y todo, no han sobrevivido muchos. A veces también, por ejemplo, el caso fiscal que yo mostraba, esa declaración en la policía, bueno, un trámite inusual, que muchas veces, muchas de estas piezas, a veces, ese había sido un certificado que pidió, ¿no? La persona que compareció allí para que quedara eso y por eso tuvo que pagar ese fee. Y bueno, tampoco he visto muchos, ¿no? Tal vez no todo el mundo pedía el comprobante, tal vez muchos comparecían, pero no pedían el comprobante. Así que bueno, hay que usar otros criterios para explicar la rareza, digamos, porque por supuesto no podemos usar ningún criterio postal. Y acá para ir cerrando ya les dejo algunos links útiles. Está, bueno, el primero es la página de la Comisión de Historia Postal de la FIP. Allí pueden encontrar las guidelines de historia postal y concluyendo bueno, la última actualización de mayo del 2022, que fue en una reunión en Lugano, en Suiza. Está ahí, allí por escrito en la página, acá en la Regulations, en el segundo link. Y si no, si quieren, en este link de la FIP también pueden descargar las mismas en PDF. Y yo mencionaba antes que yo estuve buscando en la página actual de la FIP y en la página de la Comisión de Historia Postal y ya lamentablemente no tienen más varias cosas que antes sí tenían, no sé por qué eran eliminadas, pero antes tenían dos PDFs largos, interesantes, con muchos ejemplos sobre los criterios de juzgamiento de esta clase. Si alguien los quiere, yo los tengo, en su momento me los descargué, pero hoy en día no están más disponibles en las páginas. Y ha habido también, estaban antes los ejemplos de varias colecciones. Muchas no estaban completas, pero tenían bastantes hojas. No sé por qué también los quitaron.
pero bueno, ya no están más disponibles. Si alguien los quiere, yo los tengo también. Y bueno, y con eso termino. Y yo siempre acá digo, a mí ya nadie me tiene que convencer de esta clase, yo ya la vengo haciendo hace años, yo tengo varias colecciones, así que bueno, ahora es su turno. Seguramente hay, no tengo la menor duda que hay infinitos temas para explotar de la historia, riquísima historia de nuestros países, así que bueno, ahora queda en sus manos. Y bueno, con esto cierro y quedo ahora a disposición de ustedes por cualquier pregunta. Gracias de nuevo por su tiempo y su paciencia. Gracias, Fernando. Gracias. A ustedes. ¿Preguntas o comentarios para Fernando? Heinz, Sí, gracias. Una vez más, gracias, Fernando, por tu presentación. Sin duda, este es un tema muy atípico, eh, poco, poco frecuente de ver. Y por eso es tan importante la explicación que haces tú de él. Eh, es fácil entender que cuando uno encuentra un tema así, va a tomar más tiempo analizar la colección que uno en otras clases que uno frecuenta más y que eventualmente ha visto más colecciones similares. Entonces, aquí hay la derivada de que está el conocimiento de ese aspecto social histórico adicional y que obviamente va a ser nuevo para todo aquel que enfrenta esa colección, Claro. para conocerla y para entenderla y para eventualmente evaluarla. Por eso que encuentro que fue muy, muy interesante tu exposición. Muchas Gracias. gracias. No, me alegro que te guste. Bueno, y un breve comentario sobre un poco lo que dijiste antes de otras preguntas. Como bien decís, estos temas llevan a investigar, bueno, mayormente diría yo el aspecto histórico-social. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer la colección de las compañías jugadas de Nuremberg, información filatélica, eso no existe, cero, nada. Tal vez ahora mis charlas, pero cuando yo empecé, sobre eso no existía absolutamente nada. Entonces, mi investigación inicialmente fue 100% histórica. Y gracias a ir conociendo del tema, eso me fue dando pistas para ir buscando el material filatélico. Pero, digamos, yo inicialmente no tenía absolutamente nada filatélico a lo que atenerme. La investigación fue 100% histórica de entrada y eso fue lo que me fue dando pistas para ver qué material filatélico buscar. Y bueno, pues se fue retroalimentando la cosa, ¿no? Además que iban contando más material, me surgían más dudas, investigaba lo histórico y iba complementando. Pero la investigación histórica es absolutamente crítica. ¿Sí? Marisol, Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Oye, Maris? bueno, más que agradecer lo que presenta Fernando, porque realmente a mí en lo personal me abrió la mente a poder incorporar a la colección, digamos que he ido presentando otros subtemas. Entonces, porque de repente te vas encontrando, oye, este timbre, sucede que, y después busca el hecho histórico, qué es lo que pasó ese año, y vas enganchando, digamos, con un simple timbre y empiezas a explorar y te das cuenta que ocurrió algo importante y que todo el contexto es relevante y que uno al final tiene que ponerlo. Entonces, toda esa lista de temas que pusiste ahí realmente aperturan la mente y puedes ir enriqueciendo hasta tu propia colección o la colección de cualquiera que esté armando algo y mejorándola. Entonces, en eso yo te lo agradezco mucho. Quería aprovechar de contarles, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial y en el tema de la colección que yo hago, que son los cupones, me encontré con la historia de un cupón que me pareció fascinante, pero eso fue luego de que me di cuenta de un timbre y eso me abrió la mente. Y cuando Alemania en la Primera Guerra Mundial invadió Bélgica,
por ejemplo, ¿qué es lo que hicieron los alemanes? Tomaron todos los cupones de respuesta internacional de los belgas y los escondieron y pusieron sus propios cupones. Y después cuando ya Bélgica, digamos, cuando ya pudo tener su soberanía nuevamente, se encontró con que las bodegas estaban vacías y tuvieron que mandar a hacer otro documento. Y ese documento tiene una estructura distinta. Entonces, cuando yo lo veía, ese documento decía, pero ¿por qué las letras están acá? O las palabras están acá. Y va al final metiéndote, y te das cuenta que hay un contexto histórico súper rico detrás de ese timbre o de la forma en que el documento fue hecho. ¿Me entiendes? Entonces, sí, yo creo que todos esos temas que presentaste en una de las láminas son súper buenos para ir agregando a las colecciones. Así que es una gracia. No, no, me alegro. Y y otra mención ahí, comentario, como decís, hay que a veces, bueno, al investigar uno va encontrando, ¿no? Más allá de que por ahí uno va encontrando material filatélico, todo, también va conociendo más del tema en sí. Por eso también a la hora de exhibirlo, está bueno eso, tenés que mencionar las dos cuestiones. Por eso yo a veces también uso dos fuentes distintas o dos colores sutilmente diferentes en la colección para poner la información netamente histórica postal y otra para poner la parte histórica social, porque en definitiva el hilo es histórico-social, entonces uno al leer mis colecciones hoja a hoja tiene que poder captar ese tema, poder seguir el tema, y uno lo ilustra con material histórico postal mayormente y con algo de material no postal, que uno también tiene que describir. Entonces, por eso está bueno, bueno, la temática también tiene, ¿no? La parte de contar la temática y la parte de contar la cuestión netamente filatélica. Entonces, bueno, es un concepto similar que hay que cubrir los dos aspectos. Así que si vos vas descubriendo, por ejemplo, en tu tema de los cupones, es válido mencionar lo que vos decías, bueno, de que cuando llegaron los alemanes, que sacaron todo eso, bueno, todo eso es válido contarlo porque da pie al porqué de esas piezas postales. Manuel, Eh, Fernando, pues felicitaciones por esa charla tan interesante. Yo tengo que reconocer que conozco muy poco sobre el tema y además no sabría dónde clasificarlo. Yo vi tus charlas acerca de las dos sobre las emisiones estas, eh, tapando la cara de Hitler y la otra sobre las compañías químicas y, bueno, no sabía. Así que pensaría yo, o pienso, estoy seguro de que armar una colección de estas es mucho, mucho más difícil que una colección temática, a pesar de que sin quitarle el mérito a las colecciones temáticas, que tienen una gran cantidad de estudio, pero hay más posibilidades de conseguir material. En cambio, este es una ujú, cosa muy restringida. Eh, yo solamente quiero contar una pequeña anécdota con respecto a un tipo de colecciones que posiblemente creo yo hubiera encajado dentro de esta clase. Yo hace muchos años, una vez en una subasta en Holanda, compré una colección sobre emisiones locales de Alemania, los local posts, Muchísimo. que yo no tenía ni idea y además me equivoqué en cuanto al valor que se estaba rematando y bueno, finalmente terminé pagando un mundo de plata que no tenía en mí por problemas de idioma, porque la subasta era en holandés y yo me creía que entendía los números, pero cuando yo levantaba mi mano todo el mundo me miraba y me decía, este tipo está loco. Bueno, Preocupante error. sí. El hecho es que la guardé durante mucho tiempo y la fui aumentando y tal, y llegué a tener una muy buena colección para mi opinión. Después en algún momento la vendí o la mal vendí, pero bueno, porque no le veía como futuro a una colección de esas. Y yo la exhibí aquí en Colombia y eso, nadie entendía de eso y nadie le preocupaba. Entonces yo dije, esto no tiene como mucho futuro y la abandoné. Había piezas muy, muy buenas y muy raras. De pronto había material falso, porque en eso creo que hay mucho material falso. Pero era muy interesante porque era de todas esas sitios en Alemania
que tuvieron emisiones locales durante la posguerra. Así que fue muy, muy interesante. De pronto yo pienso que hubiera entrado en una categoría como la tuya. Bueno, hay que ver, si vos decís, bueno, si son las misiones locales post Segunda Guerra, que hay muchísimas. Hay muchos filatélicos también ahí, hay muchas que nunca circularon. Hay algunas que sí. También ahí está repleto de falsos porque es algo muy fácil de replicar, digamos, usaban sellos hipercomunes de Alemania, de Claro. Hitler, que había millones, y taparle con algo negro, entonces a eso siempre hay que tener cuidado. Este, pero bueno, depende, no sé si caería en esta clase, porque por ejemplo hay catálogos de esas cosas. Y se puede hacer una colección de historia postal tranquilamente de eso, o incluso tradicional, de la emisión de los sellos de eso. Netamente tradicional, porque en algunos casos, hubo varios correos que oficialmente emitían esos sellos ya tapados así. Entonces, eran emisiones oficiales del correo válida por las que se puede hacer una colección tradicional como cualquier otra. Este, y también incluso, bueno, de histórico postal, porque hubo varias que sí circularon sin ninguna duda. Entonces se puede hacer tranquilamente, no sé, una colección de tarifa de esa ciudad o lo que sea, con estos sellos, ¿no? de desnazificados. Hay muchas otras que sí son más especulativas, de que probablemente no se conocen usadas seriamente, o por ahí solamente cartas armadas, esas típicas, no sé, con las series completas, esa cosa rara, pero no sé si habría que ver si hay alguna manera de meter en esta clase, pero si no por default yo creo que caería o lo haces tradicional o historia postal, o incluso había enteros también, así que tal vez algo de enteros sería posible. Si no, habría que buscarle, no sé, un enfoque que se me ocurre que podría ser social de esta clase sobre este punto, relacionado a lo que decís, sería que, por ejemplo, el avance de los rusos, ¿no? Mayormente porque fue en todas las zonas rusas que se dio estas emisiones, fueron liberando ciudades paulatinamente, ¿no? Iban avanzando, iban liberando. Entonces, en algunos lugares fueron apareciendo estas emisiones, o sea, previas, cuando todavía estaban las tropas avanzando, o hay casos de que aún la guerra, yo esto lo menciono en mi charla de desnazificación, hubo casos previos de sellos tapados en negro cuando aún la guerra seguía en curso. ¿Qué pasaba? Esos sellos salían sin taparse en negro de origen, pero como llegaban a una zona que ya había sido liberada, los tapaban en destino. Entonces, tal vez haciendo un enfoque social, alguien podrá armar una colección sobre el avance de las tropas rusas y la paulatina liberación de las distintas ciudades alemanas, con la aparición de varias de estas sellos y tapados negros. Entonces, con un enfoque así, podrías usar ese material siguiendo ese avance y esa liberación de Alemania y esa aparición, digamos, a la par de estas emisiones. Es un enfoque que se me ocurre que se puede darle, pensando en esta clase, a ese material. Pero no, muy bien, seguramente que sí. Lo que pasa es que eso ya fue hace mucho tiempo y no me acuerdo, pero sí había muchas emisiones, me acuerdo que eran totalmente distintas a las emisiones, digamos, normales que había en Alemania en ese momento Sí, y a las tapadas pues de Hitler y todas sí, esas otras. Había unas emisiones muy, muy locales, digamos, y aún así con un diseño muy diferente al sí, usual sí. de los alemanes y había inclusive correspondencia circulada con esas estampillas. Claro. Sí, sí, Pero, Lokalausgaben las conocen en alemán, están catalogadas, como si hay sellos que eran totalmente nuevos, o sea, nuevas emisiones para muchas de esas ciudades, me acuerdo, Inienski, hay varios más, y otras que usaban sellos alemanes con distintos sobresellos, ¿no? sí, el problema ahí grande para mí es que es el tema del alemán y los alemanes desafortunadamente no hacen catálogos en inglés, sino que los hacen en alemán. Entonces los que no hablamos alemán estamos jodidos. Bueno, sí, tenés razón, pero últimamente han empezado a hacer algunos. Por ejemplo, el Miger, el catálogo alemán, ya tiene algunas versiones en inglés. Aunque yo pude ver y la versión en inglés no es tan completa como la alemán. Yo vi que, Ah, por ejemplo, en inglés es un solo tomo, el supuestamente especializado, mientras que en alemán son dos tomos gordos. claro. Entonces, lo tenés disponible en inglés,
pero desde ya que no incluye todo. Sí, Pero por pero lo menos, eso, Fernando, es muy, muy, muy reciente. Hace 20 años o 15 inclusive, todo el Nigel y los especializados, exacto. esos eran en alemán, así que queda uno frito, pues. Sí, sí, Pero no, sí. muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias. No, no, por nada, Voy a gracias. mirar a ver si tengo de pronto una copia de esa colección y podría ser de pronto interesante para ti, porque como te digo, me tocó hacer un esfuerzo económico grande para poder pagar eso en ese momento. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, no, gracias a ti. Bueno, sí, si después encuentras algo, Sí, pásamelo. voy a No te- mirar a ver. Sí. Mm. Fernando, gracias por la charla. Me has hecho repensar un par de slides de los que tengo que hablar mañana, porque yo juraba de que en mi aspiración de ser filatelista temático, mezclar partes así sociales era ya temática. Entonces ya llegué. No, pero no. Entonces, historia postal social, que es importante, ¿verdad? Porque y tienes razón, porque cuando uno colecciona historia postal, a veces le quiere dar un contexto de lo que está sucediendo y no existe absolutamente nada que sea del correo, que te diga lo que es, pero hay material colateral que sí lo describe exactamente, es un punto inclusive determinante, ¿no? Y es la Ujú. manera de incluirlo. Entonces, quizás el balance de cosas o no, yo he incluido cosas así en mi colección, pero jamás le he llamado historia postal social, pero quizás debería y gracias por esa aclaración. Así que me toca actualizar dos slides ahí. No, no, por nada. Me alegro que te sirviera. Sí. Mauricio, Fernando, primero, felicidades por la charla, muy interesante. Una preguntita, no sé si lo mencionaste, si lo mencionaste, pido disculpas por no haberlo escuchado. Con relación al material no postal en esta clase, en lo que nos mostraste hoy, hasta qué porcentaje es aceptable? Bueno, en las regulaciones, en los guidelines de esta clase, no hay mención ninguna de un número concreto, como sí pasa, por ejemplo, en la Open Class, que dicen Ujú, explícitamente 50%. Bueno, en esta clase no hay un número así, no hay ninguno. ujú, Vengo siguiendo las regulaciones de esta clase desde hace años, con todas las actualizaciones, nunca hay ninguna mención. Lo único que se menciona, que es un tanto vago o ambiguo, es que lo no postal no debe sobrepasar, en inglés dicen overwhelm, tal vez no sea abrumar o sobrepasar, ujú. a lo postal. Por eso Ah, yo lo ya. que resalté varias veces a lo largo de la charla, que no deja de ser una subclase de la historia postal. Sí. Está dentro de historia postal, clase 2C. Está la primera, que es la historia postal más clásica, la B, que es la marcofilia, y la C, que es esta de estudios históricos especiales, sociales y eso. Entonces, por eso siempre remarqué eso, no deja de ser historia postal, más allá que ahora permite otra materia de todo, es historia postal. Entonces, debe predominar la historia postal. En cuanto al número del no postal, como decía antes, no hay una indicación específica, así que queda un poco librado a que cada uno explore, porque tampoco queda claro decir, bueno, qué se considera como abrumador o que sobrepasa lo postal, que sobrepase literalmente en cantidad, es decir, que sea, no sé, 60% material no postal. Bueno, tal vez eso sería una exageración demasiado obvia, ¿no? Pero no sé, si pongo 30%, ¿alguien considera que es sobrepasarlo? ¿20? ¿25? ¿40? ¿Cuál es? ¿Cuál es el criterio del jurado, de cualquier jurado, para decir que es la cantidad de material no postal o abruma o sobrepasa lo postal? Eso no está claro. Así que creo que es un poco jugar ahí, explorar los límites, ¿no? Cada uno. Pero acá yo, por lo menos lo que me guío yo personalmente, es en eso que se menciona de que el material debe, el no postal, ¿no? Debe aportar algo a la historia, no podemos incluir algo porque es lindo nada más. Tiene que servir para contar algo concreto de la historia y en general contar algo que no puedo con material postal. Por eso yo los ejemplos que mostré. Entonces, yo me atengo a eso, es decir, trato de usar el material no postal para los casos en que no puedo contarlo con el postal. Entonces, eso por lo general reduce bastante.
la cantidad, sino difícilmente llegas a tener 50%. Si yo incluyera 50% de material no postal, dejaría muchísimo material histórico postal fuera y sería contraproducente, en mi opinión. Entonces, por eso digo que hay que ser criterioso. Yo me baso en eso, así, bueno, contar lo que no puedo con material postal, que puede terminar en siendo un 10% de colección, o 15, un 8, no sé, puede variar, no es que hay algo concreto, pero yo me baso en eso, Ok, gracias. no por nada. Solo un comentario personal en eso, Fernando, si me permites. Sí, Eh, por favor. porque en mi caso yo también he acumulado, obviamente, las cartas, todo ese tipo de cosas, pero tengo un montón de material que es no postal. Entonces yo ahora tengo una visión más clara de lo que es. Una cosa es exhibir. Otra cosa es coleccionar. Entonces, si vamos a coleccionar con las reglas, nos estamos limitando. Entonces, yo claramente ya tengo eso en mi mente, ¿no? O sea, mi foco es mi colección y ahí entra todo lo que quiera porque eso no va a llegar a ser exhibido de la forma que está acumulada. Entonces, eh, depende cómo lo quiera hacer. Uno no quiere coleccionar de acuerdo a las reglas, es una cosa. Uno quiere coleccionar, está totalmente abierto. Y en ese sentido del material overwhelming, o que puede realmente sobreposar todo, yo he tenido la suerte de acumular un montón de periódicos de la época. Y una hoja de periódico, pues, puede estar al costado de una carta, si se va a poner en una exhibición, ahí sí lo va a súper opacar. Y es difícil si uno lo va a doblar porque pierde todo el contexto, ¿no? Entonces, ahí viene ya la parte de creatividad, digamos, de quien quiera Claro. exhibir algo de ese tipo y cómo lo puede hacer relevante. Bueno, mira, bien, gracias por comentar esto y comparto totalmente. Por un lado, mi colección también es ampliamente más Claro, grande lógico. que lo que exhibo. Y yo también tengo muchísimo más material, nada postal, de lo cual solo exhibo pocas cosas. Pero como me gusta el tema, a mí que me importa, como decís, mi colección, Exacto. la única opinión que importa es la mía, yo me compro todo lo que me gusta. Punto. Después sí, para exhibir me tengo que atener a algún reglamento. Ahora, Claro, mi colección para sentarme en mi casa en el sillón y mirar lo mío, lo único que importa es lo que me gusta. Punto. Es así. Entonces yo también, exacto. por ejemplo, de la Victoria, material Victoria, hoy en día tengo como, no sé cuánto, tengo como 22 marcos, no sé, y tengo un montón de material que es no postal. Tengo Exacto. afiches que se pegan en las paredes, montones de cosas, porque a mí me gustan y porque hacen al tema en cuestión. Después, obviamente, al exhibir me veo obligado a seleccionar. Ahora, para mí mismo, venga, yo me compro todo lo que me gusta, fin de la historia. Y en cuanto a otro tema que mencionaba, por ejemplo, de los periódicos, justamente nuevamente con la colección de la Victoria, yo tengo un par de casos. Tengo un periódico del gobierno general de Polonia, ¿no? Durante la ocupación alemana, que por un lado está circulado, o sea, le pegaron las estampillas encima Lógico. del periódico y circuló perfectamente como un impreso cualquiera, un periódico circulado. Pero más allá de eso, más allá de que es una pieza postal válida, yo lo uso porque en el periódico impreso hay una leyenda en ucraniano, por encima era un diario ucraniano en Polonia, sobre la leyenda de la victoria, está impresa en el diario. Entonces yo lo pongo por eso, porque es parte de la campaña. Después da la casualidad de que además estaba circulado, ¿no? Pero yo he visto otros periódicos que no estaban circulados y tengo otros que no están circulados, pero también con referencias a la campaña. Entonces, los que no están circulados, bueno, me los guardo para mí porque me gustan. Y exhibo los que sí conseguí que están circulados. También, por ejemplo, hace, no sé, pocos meses me compré un periódico de Bohemia y Moravia, también circulado, lo conseguí circulado, pero claro, es gigante, es como si dijera, de altura es como si ocupa 3 hojas A3 y de ancho, no sé, será de no sé, 40 centímetros, no sé, es un periódico gigante. Entonces, lo tengo para mí, no lo exhibo porque me ocupa 2 tercios de un marco. Es un cosa, yo digo, pero ¿quién podía leer esto? Era re incómodo. Pero bueno, lo vi, me lo compré porque me encantó, tiene una B roja gigante impresa encima, en la portada, digamos, del diario, en la primera hoja. Entonces yo lo vi, me encantó, dije, ese diario tiene que ser mío. Y bueno, lo tengo acá para mí. Nunca lo exhibí porque es un monstruo gigante que ocupa 2 tercios de un marco. Entonces, bueno, como me sobra material, prefiero poner otro material
y exhibir eso, y el periódico lo tengo para mí, nuevamente, para la colección. Lo que Pero abre la hay los sí, periódicos. lo que abre la posibilidad de otro tipo de exhibit, ¿no? Donde todo ese tipo de material entra porque, como bien dices, es esto relevante, pero también es espectacular, ¿no? Un periódico de ese tamaño, ¿cómo lo leerían? Es una cosa que Claro, yo cuando me llegó, o sea, cuando yo vi la foto, cuando lo compré, parecía grande, pero cuando me llegó, no me tan sorprendió. grande. Ah, no, era mucho más grande de lo que pensaba. Digo. Yo había pensado que tal vez ocuparía el tamaño de 2 hojas A3 puestas vertical, ¿no? Esa es la sensación que me había dado cuando lo compré. Cuando me llegó, y eso, o sea, si lo abrís ocupa el doble. O sea, yo estoy diciendo que ocupa ese tamaño cerrado, o sea, Sí. sin abrir las hojas. Entonces, si lo abrís, ocupa el doble, o sea, me lo uso de cubrecama. Entonces, claro, yo lo tengo ahí guardado y incluso lo tengo guardado doblado porque abierto Claro, donde no hay forma. no entra en ningún lado. Pero bueno, cuando lo vi dije, quiero ese periódico como sea y me lo compré. Pero bueno, es inexhibible, no sé. O bueno, es Por el decir, momento, por el momento, es decir, en un marco entra, pero hay que reacomodar todo, tener que poner eso y tal vez complementar los huecos con hojas A4 y no sé, habría que ponerlo. Pero también, no sé, sería una molestia transportarlo con una hoja con eso, no sé, el comisario me va a odiar de transportar eso, no sé. Así que bueno, no sé, es complicado. Pero Perdón, hago un comentario. Hay un coleccionista que seguramente Henry lo conoce en California, Michael que, Maher. que Sí, tiene de una justo me colección acordé. de fiscales fantástica y todas las piezas que tiene son unos formatos gigantes, son 4 páginas completas o a veces 6, es casi y hay unas que tiene el marco completo Sí, de fiscales de los Estados Unidos, es muy bonita, eh, pero muy complicada pues para un, eh, para un comisario. sí, 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 Sí. sí, como yo digo eso, si le doy esto, digo, me van a odiar, digo. Mejor le mando las otras hojas que son manejables y listo. la tienes que mandar por flete marítimo. Sí, más o menos, sí. Bueno, ¿algún comentario final, pregunta? ¿No? Perfecto. Gracias, Fernando, nuevamente. Siempre A ustedes. bien informados con los que nos compartes. Gracias. El día de mañana.